Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más al Vínculo Perfecto. Mi nombre es William Caicedo y los saludo desde Cartagena, Colombia. Este es un espacio que es posible gracias a toda la gente de New Covenant Group, especialmente al Dr. Michael Jones, su esposa Rona Jones, nuestro productor ejecutivo Joey Livingston, Matt Rhodes, a.k.a. Scrap Iron y crew member, quien próximamente eh, tendrá un perfil de Facebook, él y su padre, his dad. Y estamos muy contentos por eso, esperando que pronto la gente de New Covenant Group ponga este perfil de Facebook, de crew member. Eh, Gracias por estar una vez más con nosotros. Esto es un espacio donde tratamos de hablar de las cosas que realmente importan, y específicamente del amor de Dios por todos los hombres y cómo nuestra relación con Dios está definida en términos de ese amor que Él tiene por nosotros. Y creemos que es más productivo gastar nuestro tiempo en eso que discutiendo otras cosas que realmente no son tan importantes. Em, Como es costumbre, pues vamos a estar discutiendo o hablando sobre estos temas. Em, y en el día de hoy traemos algo, una meditación, algo relacionado a de lo que estábamos hablando la semana pasada. La semana pasada hablábamos acerca em, de Jesús, pero específicamente de un tema eh, muy particular. Porque decíamos la semana pasada de que Dios, el Dios que Jesús revela, eh, es un Dios que normalmente lo vemos en unos términos muy similares a lo que debería ser un Dios o a lo que otras corrientes de pensamiento y religiones, incluso paganas, eh, de la misma forma que ellos han visto a sus dioses. Pero el Dios que Cristo revela eh, tiene unas características bien particulares y la característica pues, más particular de todas es que este Dios parece que no está muy interesado en una relación de poder y dominio sobre sus siervos, sino que es un Dios que plantea una relación diferente. Y decíamos que eh, Jesús ataba el mandamiento más importante de la ley, que era amar a Dios sobre todas las cosas, con un mandamiento similar. Él los pone en una categoría igual al decir que son similares. Dice que el segundo mandamiento es similar al primero y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a través de un razonamiento llegamos a la conclusión de que a Dios no se le puede amar directamente, pues no lo vemos con los ojos, pero a quien sí vemos con los ojos y con quien sí interactuamos físicamente es con nuestro prójimo. Entonces, la forma de poder amar al que no vemos es amar al que vemos. De esa forma, es imposible amar. De esa forma, concluíamos que es imposible amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo, porque el amor a nuestro prójimo es la puerta por medio de la cual podemos amar a Dios. Nuestro prójimo es representante de Dios. Y al amar a nuestro prójimo, estamos en últimas amando a Dios. Porque ese Dios que no le vemos con los ojos, sí lo podemos ver en nuestro prójimo, tanto en nuestros amigos como en nuestros enemigos. Y entonces es tan interesante este Dios que dice que en términos prácticos, si queremos amarle, de verdad lo que tenemos que hacer es amar a los otros. Y bajo esta nueva luz vemos a Dios no como un Dios que busca acaparar la adoración y el amor y tengo que ser el primero, sino que dice de una forma muy humilde,
Si quieres amarme, ama a tus congéneres, porque yo, Cristo, vivo en sus corazones. Y todo lo que le haces a ellos, me lo haces a mí. El mensaje de Mateo 25 a partir del verso 36, que ha sido completamente ignorado en favor de una interpretación que le da preponderancia a estas advertencias de un juicio y un castigo supuestamente eterno. Y pues, por estar viendo esto, hemos dejado de lado esta revelación que nos hace Jesús. Él está presente en los corazones de todos. Y que para Él es más importante un vaso de agua dado a una persona sedienta que construir 1000 templos, que ayunar 1000 días. Esa es la clase de Dios que tenemos y es un Dios realmente diferente. Y Jesús encarna ese cambio de paradigma, que tal vez para nosotros no es tan radical, pero para las personas de la época sí fue algo extremadamente radical, pues se venía de una concepción de Dios un poco diferente, un Dios celoso, un Dios que quiere la gloria para sí, un Dios que hay que apaciguar de alguna forma. Pasamos de Yahweh a Abba, pasamos de este Dios tribal de guerra al Dios que dice, ama a los que te persiguen. Porque eso es lo que yo hago. Y esa es la esencia que he puesto en ti. Actúa conforme a esa esencia. Y hoy seguimos pues, en un tema similar. Eh, Vamos a hablar de Jesús, como siempre. Es lo que tratamos de hacer acá, hablar de Jesús. Que alguien dijo alguna vez, si no lo ves en Jesús, no es de Dios. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Si no lo ves en Jesús, si Jesús no fue el ejemplo de X o Y, entonces ese X o Y no es de Dios. Y hay una característica muy, muy, muy importante de Jesús, que es su humildad. La humildad de Jesús. Por la humildad de Jesús, le hemos llamado a este mensaje de hoy el Señor de la humildad. El Señor de la humildad. Una enseñanza central en el Nuevo Testamento es que Jesús es Señor, es un Señor. Independientemente, bueno, en las diferentes denominaciones del cristianismo tenemos algunas que dicen que Jesús es Dios, otras que dentro de una especie de Trinidad, otras que dicen que hay una unidad entre Jesús y el Padre, por lo tanto Jesús es Dios, el único Dios que existe. Y hay otros que dicen de que Jesús es una especie de superángel o algo así. Independientemente del espectro o de la parte de este espectro donde uno se encuentre, en lo que sí todos estamos de acuerdo es que la escritura del Nuevo Testamento apunta a que Jesús es un Señor y por lo tanto debe ser obedecido. Sí, los señores están ahí para ser obedecidos. Sin embargo, bueno, cabe destacar también de que Jesús era el Mesías esperado por Israel. El Mesías esperado por Israel, literalmente el ungido, un rey, un líder. Pero este Señor que vino a la tierra resultó siendo bastante diferente a lo que muchos esperaban. Resultó no cumpliendo con las expectativas de muchos. Al parecer se estaba esperando algo y llegó algo diferente. Se encargó a una tienda por internet un artículo y lo que llegó en el embalaje fue algo diferente, algo que no se esperaba,
algo que no se sabía exactamente cómo categorizar, cómo manejar. Esto es nuevo, esto es diferente. Esperaban un Mesías y les vino algo, a pesar de ser el Mesías prometido, vino algo diferente. Incluso hoy en día, Jesús sigue desafiando nuestras preconcepciones, porque muchas de sus cualidades y características son diferentes a lo que podríamos esperar de un señor, la tierra, un rey, un líder, una persona con dominio. Un señor, señor es un título nobiliario. Lord en inglés, título nobiliario, el que hay que obedecer porque tiene dominio, un señorío. Incluso hoy Jesús desafía nuestras nociones de señorío. Jesús representa un cambio de paradigma. ¿En qué? Bueno, en todo relacionado acerca del verdadero señorío, acerca de lo que representa el verdadero Dios y acerca de todo lo relacionado a nuestra relación con ese Dios, cómo se concibe nuestra relación con este Dios. Y probablemente este cambio de paradigma, esto de que pagamos por algo y nos llegó un producto diferente, es una de las razones, tal vez la más importante de las razones por las cuales los contemporáneos de Jesús no le entendieron. Estoy seguro de que preguntas como las siguientes habrán pasado por la mente de los discípulos. Si Él era el Mesías prometido, el Cristo, ¿por qué no aspiraba a ejercer dominio como un rey? Si Él era el líder esperado que iba a restaurar el trono de David, la nación de Israel, como dice Juan en algún punto, a recoger a todos los que estaban dispersos de la diáspora judía en la nación de Israel. Si Él era quien ellos esperaban, ¿por qué no lo hizo? ¿Por qué no se declaró? ¿Por qué no buscó su reconocimiento como rey? ¿Por qué no armó un ejército? ¿Por qué no fue el líder militar que esperaban? ¿Por qué no fue un segundo David que fue capaz de derrotar todos los enemigos alrededor de Israel y expandir el reino? Definitivamente, este Jesús, este Mesías, no se ajustó a las expectativas que la gente de su tiempo tenía de él, el Cristo. Y no solo eso, no solo eso, sino que su mensaje su mensaje cuestionaba las cosas que se tenían como importantes, las cosas que supuestamente un señor, un Mesías, un líder debía, en las que debía concentrarse. No se comportaba como un señor. ¿Por qué no se comportaba como el señor que esperaban? ¿Por qué nunca se comportó como el señor que esperaban? Incluso nunca se comportó como el señor que tal vez nosotros hoy en día esperamos. No, que ejerce autoridad y manda y dice y espera ser servido y se queda con la gloria. ¿O será que Él vino a decirnos que ser señor, que tener señorío, es algo diferente a lo que nosotros creemos que debe ser? ¿Será que vino a decirnos que Dios era diferente a lo que creíamos que era? Vino a redefinir en qué consiste ser el Señor. Tal vez. A ver, para nosotros y aún más para los de esa época, ¿en qué consistía ser Señor? Un concepto bastante simple.
autoridad, no más, autoridad. Alguien que ejerce autoridad sobre otros y por lo tanto debe ser obedecido. No más. Los reyes hoy en día y más en aquellos tiempos representan la cabeza de un ejército, la cabeza de un estado, de un reino, de un imperio, y son la suprema autoridad. Y en los regímenes más antiguos se hacía la palabra del rey, buena o mala, era la voluntad del rey lo que tenía que hacerse. Un señor, al ser un título nobiliario, es algo muy similar, es un rey. Cuando uno le aplica el calificativo de señor a Dios o a los dioses, está diciendo, hágase tu voluntad. Y aquí estamos para hacer tu voluntad. Jesús en su paso por esta tierra dice que es Señor, pero al comparar lo que Jesús es, lo que fue, lo que mostró, con ese concepto nuestro de Señor, vemos que nuestro concepto de Señor es más bien llano, es más bien poco profundo, superficial. Eso es alguien que tiene que ser obedecido. Bastante superficial ese concepto. ¿Por qué? Porque a pesar de que Jesús dice que es Señor, o teniendo en cuenta que Jesús dice que es Señor, sus actos, sus palabras, apuntan a una cualidad muy específica que es la humildad. Su forma de proceder refleja ese valor de ser humilde. Bueno, pero es que no es cualquier clase de humildad, es una clase de humildad bien específica. ¿De qué clase de humildad estamos hablando? Bueno, por ejemplo, leemos la escritura. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto es Mateo 11, versos del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este es un señor que está diciendo cuáles son las condiciones de su señorío. Es un líder, es una persona en una posición de autoridad que está diciendo cuáles son las condiciones que está imponiendo. Pero miremos bien las condiciones. Él dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Vemos que en esta relación de señor-siervo, las cosas están como al revés. Porque luego dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Este yugo, el yugo es algo que le ponen a los bueyes para conducirlos. Esto que los tiene como apresados. Pues de apresamiento no tiene nada en el caso de Jesús. Es muy diferente de lo que podríamos esperar al usar esa palabra, yugo. Nos está diciendo que su yugo, que la relación de autoridad que él está proponiendo, en vez de cargarnos a nosotros, en vez de sujetarnos como un yugo, lo que hacen últimas es hacernos descansar. Él dice, lleva este yugo, que entre otras cosas es ligero. Es ligero porque en vez de yo, o sea, Jesús cargarnos, en vez del yugo pesarnos y restringirnos,
y conducirnos. Lo que hace es que las cargas que llevemos se sientan más ligeras, porque este Señor, que es manso y humilde en su corazón, nos está diciendo que Él va a llevar nuestras cargas. Es un yugo a la inversa. El rey se sostiene, el tesoro del rey se sostenía o se sostiene a través de unos tributos, unas cargas impositivas sobre los ciudadanos del reino. En un país, por ejemplo, como Inglaterra, hay unos tributos que están destinados para la monarquía. Son unas cargas impositivas. Pero en este caso, en este yugo, en esta relación de autoridad entre rey y como diremos, y ciudadanos, hay algo que está funcionando al revés. Y esto es por la humildad que dice Jesús que hay en su corazón. Sí, sujétate a mí, pero esta sujeción funciona al revés. Yo tomo tus cargas. Tú no tomas cargas que yo impongo. Yo tomo tus cargas. Es como si los reyes de Inglaterra le pagaran a los ciudadanos en vez de los ciudadanos pagar unos tributos para sostener al rey, a la reina. Es todo lo contrario a lo que esperaríamos de un yugo. Por ejemplo, en Marcos 10, del 42 al 45, Jesús nos muestra la clave de un nuevo tipo de señorío, que entre otras cosas puso de cabeza las presuposiciones mesiánicas de la época. El Mesías. Tengo un amigo que siempre me recuerda que los judíos identificaban al Mesías como el rompedor de dientes. Es un título cargado de connotaciones completamente militares y de agresión. Es un héroe militar, el rompedor de dientes. Pero estas presuposiciones mesiánicas son desafiadas por un nuevo tipo de señorío, que una vez más es diferente a lo que podíamos esperar. Por ejemplo, en Marcos 10, 42 al 45 dice, mas Jesús llamándolos les dijo, sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Hijo del Hombre, Jesús, el Mesías, el Cristo, el que había de venir, no vino para ser servido. No vino para ser el rey que todos esperaban, que demandaba servicio, sino que vino para servir y para dar su vida. No cualquier clase de servicio. No poner un restaurante y ser el mesero y servirle comida a la gente. No para trabajar en una oficina del Estado sirviendo a las personas. No para ser policía y servirle a los otros. No para ser voluntario de la Cruz Roja y terminado a las 5 de la tarde su trabajo irse a dormir. No, no para ser servidor de medio tiempo, sino para dar un tipo de servicio que va mucho más allá, porque dice que vino a dar su vida en rescate por muchos. Aquí tenemos al Señor, al Hijo de Dios, el que podía por derecho propio aspirar a algún trono al estilo humano, donde podía demandar eh, eh, lealtad y ser servido por derecho de nacimiento. Vemos a este diciendo que va a servir, que no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos.
Este es un señorío completamente diferente a lo que podríamos esperar de acuerdo a nuestras suposiciones humanas. Y de manera similar en Juan 13, Jesús dice algo parecido. Jesús se pone de ejemplo, da un ejemplo acerca de lo que realmente significa señorear sobre los demás desde el punto de vista de Dios. Él dice, la escritura nos da a entender, Jesús está diciendo, de que ser Señor, de acuerdo a como Dios lo ve, es servir, no es ser servido, es servir. Leemos en Juan 13 a partir del verso 1 hasta el 16. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, tú me lavas los pies. Respondiendo Jesús, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes. Por supuesto que no lo comprendía. Ahora, no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavaré, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que, como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que envió, que el que le envió. Esto es Juan 13, del 1 al 16. Bueno, aquí lo que está pasando es lo siguiente. Tenemos a este Jesús, al que la Escritura llama la palabra de Dios. Sí. Cuando ustedes encuentran referencias a la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, se está hablando de Jesús, de el verbo, el logos, la palabra de Dios. Lo que sale de la mente de Dios se hace carne y habita entre nosotros. Este Jesús del que se dice que en él habita toda la plenitud de la deidad, como si Dios se hubiese vaciado sobre un ser humano, en un cuerpo humano. Este le está lavando los pies. Este dice que es Señor. Lo dice en más de una oportunidad.
dicen que soy Señor y bien, dicen porque yo soy Señor. Este personaje está diciendo, no, ustedes, las criaturas, no le van a lavar los pies a mí, en quien habita la deidad, el creador. No, es lo contrario. Porque yo al ser Señor vengo a servir y vengo a poner un ejemplo de lo que realmente es servir. Vengo a decirles que si ustedes quieren ser realmente grandes espiritualmente, tienen que hacerse los más pequeños. ¿Cómo? Sirviendo. Porque a lo que al hombre le parece grande y majestuoso, no necesariamente a Dios le parece igual. Porque las personas que para nosotros son, no se destacan en nada, son un poquito como desechables, no nos hacen mucha falta. Esas personas que normalmente son servidores, no se destacan porque están con la cabeza dentro de su servicio, no salen en los noticieros, no se llevan los créditos, hacen labores modestas. Esos que sirven, los que no tienen ningún reparo en servir, esos están canalizando la esencia del creador de lo que vemos y de lo que no vemos. El servicio. Si esto no es un cambio de paradigma completamente radical, yo no entiendo cuál puede ser. Pedro no entendía. Jesús le dice, tú no entiendes lo que estoy haciendo. Pero dice, ¿cómo es posible que el Mesías, el Cristo, me venga a lavar los pies a mí? Jesús nos está diciendo que el señorío es algo completamente diferente a lo que creíamos que era. Él se pone a sí mismo de ejemplo y nos dice que la verdadera naturaleza de su señorío es la humildad. Que viene a este mundo a servir, pero es un servicio basado en el amor. Un servicio donde la humildad es la clave, lo es todo. Un servicio basado en el amor, donde pone por encima el bienestar de otros sobre el suyo propio. Como decíamos hace un momento, no es cualquier clase de servicio, es un servicio hasta las últimas consecuencias. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, servirse los unos a los otros. Es la esencia del señorío que Jesús viene a ejemplificar. Y una vez más decimos, es la humildad del corazón de Jesús. Sed mansos y humildes de corazón como yo lo soy. La humildad de su corazón es la clave detrás de este cambio de paradigma. Es una humildad que en primera medida le trae a este planeta. Es una humildad que en primera medida le permite de alguna forma despojarse de sus prerrogativas y encarnarse en un tipo de ser que en la escala cósmica viene a ser mucho menos que una mota de polvo. Que es el Hijo del Hombre para que de él te preocupes. Pero aún así, él decide preocuparse por los hijos de los hombres y de qué manera se hace uno de ellos. Y lo más hermoso es que esta humildad que causa su venida, esta humildad que hay en su corazón, que es su sentir,
esta humildad que Él encarna todos los días de su vida en su paso por este planeta. Esa humildad que lo lleva a decir de que su misión no es venir a ser servido, sino servir a los demás. Este espíritu de humildad que dice, sí, yo soy su Señor, pero en la medida que ustedes me llamen Señor de veras, lo que va a pasar es que yo les voy a servir a ustedes y no ustedes a mí. Un Señor que no nos llama siervos, sino amigos. Eso todo viene de ese espíritu, de ese sentir de humildad y de amor dentro de sí, ese sentir de servicio, que no son solo palabras bonitas, sino que nos habla de algo que tal vez no podemos comprender, es solamente un pobre reflejo en un espejo, una oscura reflexión. Pero Pablo, las palabras de Pablo en Filipenses nos hablan de esto, de lo que estamos hablando hoy. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, sino antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor se despoja de su condición de Señor y se hace un siervo más. El creador de lo que vemos y lo que no vemos, de un universo cuya dimensión no alcanzamos siquiera a imaginar, viene a una galaxia de tamaño mediano. La luz en la Vía Láctea tarda 100.000 años de ir de un extremo al otro. Al sistema planetario de una estrella más bien pequeña, una estrella amarilla, no tiene nada de particular. A un planeta de 12.000 kilómetros de diámetro. No es muy grande. Comparado con Júpiter, por ejemplo, es más pequeño que un fenómeno atmosférico de Júpiter, más pequeño que la gran mancha roja de Júpiter. Viene aquí a tomar forma de humano. Somos seres dotados de razón, como ningún otro ser en este plano, en este planeta, pero un ser completamente frágil, enteramente dependiente de este planeta para ser sustentado.
O sea, la escala de humillación, kenosis, la escala de kenosis, de humillación no cabe en la mente. Pero aún así, el sentir en el corazón de Cristo Jesús le dio para esto. Y no solo para eso, sino que después de haberse encarnado en una forma de vida tan frágil que no le podía contener, fue capaz de, por esa misma humildad, sufrir dolor y morir, y no cualquier muerte, sino una muerte de criminal, muerte de cruz. A eso lo llevó la humildad, pero no quedó ahí. Miren a lo otro que lo lleva a la humildad, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, del 1 al 11. ¿A dónde lo llevó su humildad? ¿A dónde lo llevó su humildad? Lo llevó por las situaciones más difíciles, más dolorosas, donde pudiendo levantar su mano, no lo hizo. Y dejó que hicieran con él lo que quisieran. Sí, a esos extremos. Pero miremos a los otros extremos, a los que le llevó. Un nombre que es sobre todo nombre, exaltado hasta lo sumo. No solo recuperando sus prerrogativas, no solo eso, sino yendo aún más allá. El Señor que toma forma de siervo y que no nos llama siervos, sino amigos. Este es Jesús. Ese es Jesús. Ahora, si tomamos eso, el Espíritu de Jesús, las manifestaciones de la humildad de su corazón, todo lo que tuvo que hacer en función de esa humildad y del amor, de venir a una misión de servicio, de rescate, no venir a ser servido, y lo juntamos con la afirmación también de Jesús, de que Él es la imagen del Padre y de que quien le ha visto a Él ha visto al Padre, ¿qué podemos concluir? ¿Qué podemos concluir? Si vemos esto en Jesús, pues lo vemos en el Padre. Y entonces, ¿qué es lo que vemos en el Padre? Rey de reyes, el Señor de señores, el anciano de días, el creador cósmico, no está interesado en ser Señor sobre nosotros a la usanza de los humanos. No está interesado en mandarte por mandarte. Por el contrario, su señorío, lo que le hace el Señor es su humildad. Una humildad que es expresión de su amor y que se traduce en el servicio. Es un Dios que es el viento bajo las alas de sus criaturas. Porque es su naturaleza en todo lo que crea, en todo lo que desarrolla. Está plasmado esto: servicio, amor, crear para que tú disfrutes, hacer para que te beneficies.
edificar, construir para que seas feliz. No está interesado en que te sujetes a Él, ni siquiera le mires a los ojos, porque es el Señor. No, está interesado en que levantes tu cabeza. Si pudiésemos estar en su presencia de forma visible, nuestra cabeza, estoy seguro que Él llegaría entre nosotros. Levanta la cabeza, mírame, habla conmigo. Está interesado en una relación contigo. Es mucho más significativo. Una relación donde no pone cargas impuestas sobre ti para que le sirvas, para que Él sea ensalzado como Señor. No, es una relación de autoridad donde el principal beneficiado es el siervo, el amigo, como Él lo llama. Toma nuestras cargas en vez de nosotros tomar cargas impuestas por Él. Y nos llama amigos. ¿Qué clase de Señor es esta? Esto no lo conocía el mundo. Este no es el Dios de los antiguos. Esto es algo nuevo que nos está revelando incluso hoy en día cuando insistimos en atarnos a las cadenas antiguas. Es un Señor de humildad. Lo que le hace lo más grande es su humildad. Y es esa humildad la que lo ha llevado a donde está, a Jesús. Jesús es el Señor de la humildad. Es el Señor que lava tus pies. Es el Señor que te sirve. Es el Señor que de forma paradójica es tu siervo. Es el Señor que te llama su amigo. Este es el Dios de Jesús. Y este es el que habita en nuestros corazones. Que Dios los bendiga. Que la paz y el amor del Padre esté siempre con ustedes. May the peace and the love of the Father be always with you. El Padre que te ama. El Señor que es tu siervo. Bendiciones para todos. Nos vemos la próxima semana. Que estas palabras queden en nuestro corazón y nos animen a ser como Él. A considerar la humildad como la más grande de las virtudes. Bye. Que el Señor los bendiga.